Mucho antes de que el título de valide sultán se convirtiera en sinónimo de poder político, autoridad palaciega e influencia imperial, comenzó por una mujer cuya vida tendió un puente entre dos mundos, una consorte de origen veneciano que ascendió hasta convertirse en la madre de un sultán otomano, y al hacerlo, transformó para siempre la estructura de la maternidad imperial. Su nombre era Hafsa Sultán, y es ampliamente reconocida por los historiadores como la primera mujer en llevar formalmente el título de valide sultán en el Imperio Otomano. Para comprender quién fue y cómo llegó a ser la primera en portar este poderoso título, debemos entender primero el mundo político y cultural en el que ingresó. El Imperio Otomano de finales del siglo XV se expandía con rapidez. La dinastía había consolidado su poder en Anatolia y los Balcanes, y la corte imperial desarrollaba sistemas administrativos, militares y ceremoniales cada vez más sofisticados. Sin embargo, en ese momento, el papel de la madre del sultán, aunque respetado, aún no se había cristalizado como una institución política formal. Esa transformación ocurriría con Hafsa. Hafsa Sultán es generalmente identificada como la madre del sultán Suleimán I, conocido en Occidente como Suleimán el Magnífico y en las fuentes otomanas como Suleimán el Legislador. Murió en 1534, pero para entonces el cargo de valide sultán ya había adquirido un nuevo peso ceremonial y autoridad política. Aunque sultanes anteriores ciertamente tuvieron madres influyentes, Hafsa es la primera mujer registrada que fue llamada de manera constante con el título imperial valide sultán en el uso oficial. Sus orígenes, sin embargo, siguen siendo uno de los aspectos más debatidos de su biografía. Las fuentes otomanas suelen ser discretas respecto al origen étnico de las mujeres imperiales y las tradiciones posteriores a veces mezclan historia con narrativa política. Una tradición antigua la identifica como hija de Mengli I Giray, Khan del Kanato de Crimea, un importante estado vasallo otomano. Si esto fuera correcto, Hafsa habría sido de linaje real turco-tártaro, vinculando a la dinastía otomana con la casa Giray en una alianza prestigiosa. No obstante, la historiografía moderna tiende a cuestionar esta versión. Muchos historiadores creen hoy que Hafsa probablemente fue de origen veneciano u otro origen europeo mediterráneo y que ingresó al sistema palaciego otomano como esclava concubina en el harén imperial. En los siglos XV y XVI, las concubinas de élite solían provenir de los Balcanes, del Cáucaso o del Mediterráneo. Recibían educación dentro del sistema palaciego y podían ascender gracias al mérito y la cercanía al poder. Si Hafsa comenzó su vida como esclava concubina, su ascenso hasta convertirse en la mujer más poderosa del imperio subraya la estructura distintiva de la política dinástica otomana, en la que la legitimidad no dependía del linaje aristocrático materno, pues la autoridad fluía por la línea masculina otomana. Se convirtió en consorte del sultán Selim I, conocido como Selim el Terrible, que reinó entre 1512 y 1520. Selim fue un gobernante formidable y expansionista que derrotó al imperio safávida en la batalla de Chaldirán y conquistó el sultanato mameluco, incorporando Siria, Egipto y las ciudades santas de la Meca y Medina al dominio otomano. Durante su reinado, el imperio se expandió de manera espectacular, y el sultán asumió además el manto simbólico de la autoridad califal en el mundo islámico. Hafsa dio a luz a Selim un hijo, Suleimán, en 1494. Este acontecimiento definiría su destino. En el sistema dinástico otomano, los príncipes eran enviados a gobernar provincias para adquirir experiencia administrativa. Cuando Selim fue nombrado gobernador de Manisa, en Anatolia Occidental, Hafsa lo acompañó. Este período fue crucial, pues le permitió construir redes de lealtad, supervisar su casa y prepararse para una posible sucesión al trono. Cuando Selim I murió inesperadamente, en 1520, Suleimán ascendió al trono sin grandes disputas. Con su ascenso, Hafsa se convirtió en la madre del sultán reinante, la valide, es decir,
la madre. Lo que la hizo única fue que desde entonces comenzó a ser llamada no solo Valide Hatun o Madre del Sultán, sino Valide Sultán, combinando la condición materna con el título dinástico sultán, que en el uso otomano se aplicaba tanto a hombres como a mujeres de la familia imperial. Este cambio lingüístico fue significativo. En siglos anteriores, las mujeres de la dinastía solían recibir títulos como Hatun, que implicaban respeto pero no resonancia soberana. El título sultán evocaba autoridad dinástica. Al unirlo al título de la madre del gobernante reinante, la corte la elevó a un nuevo rango dentro de la jerarquía imperial. No se trataba de un honor vacío, sino de la institucionalización de la autoridad materna dentro de la estructura política otomana. Hafsa Sultán se estableció en el Palacio Viejo de Estambul y se convirtió en una figura central de la vida ceremonial de la corte. Recibió estipendios de enorme magnitud, dirigió una vasta casa y supervisó el harén imperial. Sus ingresos provenían de rentas imperiales y tenía autoridad para patrocinar proyectos arquitectónicos, obras caritativas e instituciones religiosas. En el mundo otomano, las mujeres reales demostraban su poder no mediante discursos públicos, sino mediante patrocinio, mezquitas, cocinas públicas, baños y escuelas. Uno de sus legados arquitectónicos más conocidos es el complejo de la mezquita de Hafsa Sultán en Manisa, que incluye mezquita, madrasar, hospital y cocina benéfica. A través de estas fundaciones ejerció tanto piedad como influencia. La cultura política otomana consideraba las dotaciones caritativas como actos de legitimidad dinástica y liderazgo moral. Al financiar estas obras, reforzó tanto el reinado de su hijo como su propia posición elevada. ¿Tuvo familiares en el sentido tradicional que desempeñaran papeles en la política otomana? La respuesta depende en gran medida de qué versión de sus orígenes se acepte. Si realmente fue hija de Mengli I Giray, habría estado vinculada a la familia gobernante del Kanato de Crimea, lo que podría haber fortalecido los lazos diplomáticos con los tártaros de Crimea. Sin embargo, dado que los historiadores modernos cuestionan esa afirmación, no es seguro que tuviera parientes consanguíneos que participaran directamente en los asuntos del Estado otomano. Si comenzó su vida como concubina esclava de origen europeo, es poco probable que sus familiares biológicos desempeñaran algún papel en la política otomana. El sistema palaciego solía cortar esos vínculos. Las concubinas se convertían al Islam, recibían nuevos nombres y eran integradas por completo en la casa imperial. Su identidad principal quedaba ligada a la dinastía. Su poder fluía a través de sus hijos. La importancia de Hafsa Sultán no radica en golpes políticos dramáticos ni en regencias formales, ya que Suleimán era un adulto competente cuando ascendió al trono. Su influencia se ejerció mediante consejo, presencia y control del harén, más que a través del gobierno directo. Sin embargo, al formalizar el título de Valide Sultán, estableció un modelo que permitiría posteriormente una autoridad política mucho más visible para las madres de los sultanes. Tras su muerte en 1534, fue enterrada en un mausoleo cercano a la mezquita de Yavuz Selim, en Estambul, construida en honor a su esposo. Su fallecimiento marcó el final del primer capítulo en la evolución del Valide Sultanato, pero el cargo que ayudó a definir crecería de manera extraordinaria en el siglo siguiente. En los siglos XVI tardío y XVII, durante el periodo que los historiadores llaman el Sultanato de las Mujeres, Valide Sultans como Nurbano Sultán, Safiye Sultán, Kosem Sultán y Turhan Sultán ejercerían poder político inmenso, sirviendo a veces como regentes de hijos menores e influyendo en grandes visires, nombramientos militares y diplomacia exterior. Su autoridad se construyó sobre los cimientos institucionales establecidos en vida de Hafsa Sultán. Es importante reconocer que la elevación de Hafsa Sultán no fue accidental. Reflejó cambios estructurales dentro de la dinastía otomana. Para el siglo XVI, la práctica de que los príncipes imperiales se casaran con princesas extranjeras prácticamente había cesado.
En su lugar, los sultanes se engendraban exclusivamente con concubinas del harén imperial. Esto significaba que la madre del sultán no tenía suegros aristocráticos rivales ni una corte extranjera a la que pertenecer. Su lealtad estaba completamente orientada hacia la dinastía otomana. Esto fortaleció su posición y centralizó el poder dinástico dentro del palacio. Así, la aparición de Hafsa Sultán como la primera Valide Sultán titulada representa tanto un ascenso personal como una evolución sistémica. Fue un puente entre una influencia materna menos formalizada en épocas anteriores y la autoridad política plenamente institucionalizada que ejercerían sus sucesoras. ¿Quién fue? Una mujer de orígenes debatidos, probablemente europea o quizá crimea, que ingresó al palacio otomano como concubina y se convirtió en la madre de uno de los gobernantes más grandes del imperio. ¿Cómo se convirtió en Valide Sultán? Al dar a luz a Suleimán, acompañarlo en su gobernación provincial y asumir el título materno formalizado tras su ascenso al trono en 1520, la primera mujer en combinar la designación Valide con el título dinástico Sultán. ¿De dónde provenía y tuvo parientes influyentes? Sus orígenes tempranos siguen siendo inciertos, y si tuvo parientes biológicos fuera del imperio, no desempeñaron un papel visible en la política otomana. Su verdadera familia pasó a ser la dinastía otomana. Su legado no consiste solo en haber sido la primera en llevar un título. Consiste en transformar la maternidad en una institución de poder. Al hacerlo, moldeó la arquitectura política del imperio durante más de un siglo después de su muerte.